La edad de oro del periodismo en Estados Unidos. Los periódicos en el siglo XVIII eran creados y tenían una corta duración de años hasta su desaparición debido al escaso consumo y recursos. El coste total de la información de los periódicos era elevado, la causa principal por la cual los lectores no estaban dispuestos a adquirir dicho producto periodístico. El, el método de información más utilizado en la época por la población era el rumor. La edad de oro del periodismo de Estados Unidos se desarrolló desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El principal factor que marcó el reconocimiento de dicha etapa del periodismo estadounidense es la comunicación de masas. El periódico Pennsylvania Evening Post nació en 1783 y fue el primer diario estadounidense. En el siglo XIX aumentó a 20 el número de diarios y el proceso de la revolución industrial culminó con un aumento exponencial de esta cifra. Benjamin Henry Day publicó en 1833 la primera edición del periódico New York Sun, un objeto de prensa barata de contenido popular que se convirtió en el dominante del negocio periodístico estadounidense hasta finales del XIX, procediendo a una modernización del periódico y la audiencia de masas como destinatario. Los contenidos eran sensacionalistas, de interés humano y el bajo coste de un centavo. El New York Sun fue un periódico exitoso que incorporó también una gran parte de publicidad y se le consideró como el pionero de la comunicación de masas de Estados Unidos. Otros medios que siguieron este modelo de prensa masiva fue el New York Tribune, creado en 1841 por Horace Greeley. El periódico fue muy reconocido en la prensa norteamericana y su información predominaba en una ideología anti-esclavista y republicana. En 1835, James Gordon Bennett funda el periódico New York Herald. Su salida al mercado generó una venta de más de 100.000 ejemplares y los contenidos sobre crímenes y sucesos resultaban atrayentes para los lectores. Con el surgimiento de este medio, la prensa comienza a entenderse como un negocio de múltiples y altos beneficios. En 1851 nace el tercer periódico de la época, The New York Times, de carácter masivo y fundado por Henry Raymond. El medio gana en el mismo año por primera vez el premio Pulitzer debido a su labor periodística y reconocimiento en Estados Unidos. Este tipo de medios masivos surgen debido a una serie de factores como el abaratamiento del papel, los avances tecnológicos facilitaban una producción masiva y la incorporación más rápida y la incorporación progresiva y creciente de la publicidad. Estados Unidos se encuentra en plena edad de oro del periodismo y Pulitzer fonda en 1883 el New York World. El periodismo de masas y sensacionalista renace y es acogido con el nombre de prensa amarilla o Yellow Journalism, un periodismo basado en la ausencia de rigor periodístico y con titulares llamativos apelan a las emociones. Sin embargo, William Randolph Hearst lanzó en 1800 el New York Morning Journal y el San Francisco Examiner con el fin de competir con Pulitzer, siendo finalmente Hearst el principal exponente de la prensa amarilla. El suceso que marcó la prensa de Hearst fue la participación y cubrimiento informativo de la Guerra Hispano-Norteamericana en 1898. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial en 1914, Hearst mantiene una posición neutral hacia la guerra, mientras que los periódicos de Pulitzer toman una postura mediática favorable a la intervención contra Alemania. Principales aportaciones de la prensa amarilla. Los principales periódicos de masas adoptaron novedades en la presentación y el lenguaje. En cuanto a la presentación, aumentó el número de páginas, lo que supuso el incremento de los lectores y también del espacio dedicado a la publicidad. La iconografía en los medios ganó importancia en detrimento del texto y la maquetación pasó de las 5 columnas a la generalización de la maquetación horizontal. Respecto al lenguaje, empezó a utilizarse un estilo más coloquial y próximo. Con el nacimiento del periodismo sensacionalista, se desarrolló en la sociedad de masas una forma diferente de entender la información, tomando la persuasión y la interpretación como protagonistas. En 1893, los dos fundadores de la prensa amarilla, Pulitzer y Hearst, apostaron por la novedosa introducción de ilustraciones informativas en sus periódicos, con abundante color en las creaciones y con principal objetivo de atraer y entretener a cualquier público de lectores.